teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Yo soy Julio y hoy nos acompaña la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos algunos invitados. ¿Nos podrías presentar, Carmen, por favor? ¿Y por qué yo que se presenten? Porque ellos? son tus amigos. Y próximamente serán nuestros amigos. ¿Sí? Por favor. No, bueno, Karina, preséntate, por favor. Hola, yo soy Karina Miranda, tengo 34 años, mi profesión soy profesora de danza, en especial de danza portando, y pues eso es todo. Mi nombre es Leopoldo González y me dedico a la medicina en el área de medicina del deporte. Muy bien, pues bienvenidos. Y hoy vamos a tratar un tema, bueno, en realidad podemos tratar varios temas, en esta ocasión vamos a hablar de uno solo. ¿Por cuál quieren arrancar? Teníamos pensado danza o maternidad, ¿con cuál nos arrancamos? Pues mira, yo creo que vamos a trabajar danza y maternidad, pero pues vamos a empezar a hablar justamente de mitos y tradiciones en relación con la maternidad, lo que se perdió y lo que se está tratando de recuperar, Muy si bien. te parece. Excelente. Y pues para aprovechar el conocimiento experto acá del doc, pues le pediríamos justamente que hablara, porque ¿por qué las abuelitas decían cuando tenían un bebé, ya me alivié? Sí, la cuestión tradicional en algunas áreas, porque también hay que ser específicos. No vamos a generalizar, vamos a hablar, digamos, del entorno que nos tocó conocer, que nos tocó vivir, para yo ser concreto. Y la gente la que yo conocí, tomaba el proceso como un proceso de alteración. Hay una alteración en el proceso, sin embargo, no es un proceso antifisiológico, es un proceso natural de gestación, que es parte de la fisiología, es una parte de la etapa natural del desarrollo de la mujer. O sea, no es enfermedad, no es enfermedad. natural. Ese es el concepto más claro, esto es lo más importante. Sí hay una serie de modificaciones, pero es un proceso fisiológicamente natural sin patología, en términos generales. Sí. Y si en esta plática se va a abordar ejercicio y embarazo, que eso es así como yo lo conceptualizo, algunas recomendaciones prácticas serían que la gente que va a hacer ejercicio estuviera supervisada por alguien capacitado y que haya pasado por la experiencia de hacer ejercicio antes, durante y después del embarazo. Hay ciertos indicadores prácticos, como el hecho de que al modificar el peso y modificar la morfología de la persona, después, digamos, del quinto mes, dependiendo del volumen del embarazo, se recomienda que no se haga ejercicio en un plano de cúbito dorsal, que esto es acostado boca arriba. La embarazada no puede estar acostada boca arriba porque el peso del embarazo bloquea la vena cava superior y entonces se impide el retorno venoso. Esos son los detalles que la gente que esté supervisando el proceso de acondicionamiento físico debe saber. ¿Y yo cómo sé que se bloquea la cama y que no regresa la sangre? ¿Qué quiere decir? ¿Qué manifestaciones hay? Bueno, ¿O qué efectos hay? Se altera la circulación. Los efectos pueden ser diversos, pero estamos hablando de que no hay un flujo de sangre normal. Entonces se disminuye a nivel general y las primeras manifestaciones pues se pueden dar en el cerebro. Puede haber mareo, puede haber dolor de cabeza, puede haber sofocación y un malestar inespecífico. Ahora, si nosotros vamos a hacer ejercicio, lo que necesitamos es que perfume. Vámonos un poquito antes. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era joven, las mamás tenían opiniones bien contrarias sobre qué hacer en el embarazo. O sea, había unas que decían casi tienes que estar sentada, acostada la mayor parte del tiempo, hacer el menor ejercicio posible, no hacer esfuerzos. Si vas a trabajar, pues que seas sentado porque no puedes estar mucho tiempo en movimiento o no puedes estar mucho tiempo de pie. Y bueno, te pintaban un panorama que si levantabas una bolsa de 3 kilos casi podías abortar. Y había otras mamás que decían, no, al contrario, si no haces algo de ejercicio, si no haces tu trabajo de casa, tu quehacer, tu vida normal, se te va a pegar el chamaco y al rato no va a haber manera de cómo te lo saque. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Aquí la circunstancia es ser prudente y obviamente que no tiene que modificar, las personas no tienen que modificar de manera radical su estilo de vida. Si ya hace ejercicio, que siga haciéndolo.
aquí vienen muchas variantes y aquí es donde la persona que asesora debe estar capacitada. Porque nosotros podemos ver que hay gente que es muy susceptible y que sí se puede sentir mal por el hecho de que le están acosando, la están bombardeando con esa cantidad de ideas. Y entonces hay que ser sutil para que no tenga una actitud aprensiva hacia el ejercicio, ¿no? Si nosotros sabemos que el proceso de embarazo es un proceso fisiológico, nosotros sabemos que una resistencia física, que una flexibilidad y que una fuerza va a ser favorable para un estado de parto, para el momento del parto, que el parto es una sobreexigencia. Entonces, si nosotros preparamos el cuerpo mediante un acondicionamiento físico, obviamente que le estamos dando elementos para que esto se lleve de manera más venturosa, y eso es lo lógico. O sea, flexibilidad, una resistencia que implica aumentar la resistencia, implica un ejercicio aeróbico donde nosotros aceleramos un poco el corazón para que la sangre perfunda, o sea, se difunda a través de todo el cuerpo, llegue mejor al feto, lo nutra en buenas condiciones y esté sano. Ese es así de sencillo, es el concepto. Una mamá que se ejercita es más sana y va a tener un bebé más sano. Así de simples. Nada más con asesoría Eso adecuada. es básico. Algo eso es básico. que yo quiero complementar, bueno, por la experiencia que he tenido y las cosas que yo he trabajado. O sea, nada más 4 bebés, digo, para Solo hablar de la 4 bebés, experiencia. ¿no? Aparte de la formación Aparte de la formación profesional, académica, 4 bebés. 4 bebés, es algo que sí sufrimos mucho las mujeres, es esa violencia que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sufrí una violencia excesiva en el aspecto de que yo me ejercitaba, seguía ejercitándome y todas me volteaban a ver como, es que tú no quieres a tu hijo, o sea, seguramente tú lo quieres abortar, ¿no? Porque es clásico que si lo quieres abortar te pones a brincar, ¿no? Entonces, es luchar socialmente, ese es por un lado, ¿no? Segundo, los mismos doctores, o sea, era de que, a ver señorita, le vamos a hacer ¿cómo se llama? El ultrasonido, ¿no? Entonces, puede subir a la camilla, y yo pues perfectamente subía, ¿no? Porque estaba activa todo el tiempo, y los doctores como que, no, espérese, no, tranquila, no queremos. No se esfuerce, no. Claro, no, entonces es un asunto, o sea, socialmente, ¿no? Y luego que se le llama así, ¿no? Que es una violencia partera, bueno, para las dulas le dicen Ajá. así, que es una violencia de parteras. Ajá. O sea, en la forma en que te hacen parir y en la forma en que te tratan cuando vas a parir, ¿no? O sea, ese asunto. 3, si tú vas con una persona y no haces estos ejercicios con una capacitación, no te enfrentas a lo que ya comentaba lo del doctor, lo de la avena, y también algo que es muy famoso, se podría decir, pero no muy común y no muy Conocido mucha información adecuadamente, que es la diastasis rectil, que es la separación de los rectos abdominales, es la línea alba que se separa saliendo una tripa. O sea, que eso es en el momento de tú estar embarazada. ¿Qué pasa? El intestino y todo se te sube, como dicen, a la parte del abdomen. Entonces tú al hacer ejercicio, o incluso sin hacer ejercicio, hacer un esfuerzo, se abren estas paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienes una capacitación, tú te pones a hacer algo sin capacidad y entonces tienes estas consecuencias, ¿no? Que después no sabes cómo corregirlo. Tú eres bailarina de alto rendimiento, tú dices, estoy embarazada, yo voy a seguir haciendo mi ejercicio normal. Y entonces, como hay un reacomodo ahí de los intestinos y todo para abrirle el hueco al bebé, digo, por decirlo en términos muy llanos, a la hora de hacer un esfuerzo extralimitado, entonces haces que ese reacomodo se vuelva mucho más agresivo y entonces puedes provocar otro tipo de efectos, ¿como cuáles? Mira, por ejemplo, estreñimiento, dolores lumbares. Por ejemplo, también el sobrepeso excesivo, ¿no? O sea, yo creía que era mi condición como latina, yo creía que por eso engordaba mucho, porque después de acabo de tu parir, sangre negroide, o sea, te hacía engordar. yo decía, no, pues es que es parte de mi fisionomía, ¿no? Pero no, o sea, qué chistoso que después dejas de darle, porque aparte eso también dicen, es hormonal este asunto, entonces dejas de parir, dejas de lactar, y en automático yo como globo, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, no, pues es que así es mi organismo. No, mentira. Lo que pasa es que yo tenía un problema de diastasis rectil. Eso es. Aquí es importante que tomemos en consideración las múltiples variantes, o sea, de las personas. Si nosotros estamos hablando en esta mesa de embarazo y cultura,
Yo lo que le recomendaría a la gente sería que el proceso de acondicionamiento físico sea fuera antes de que se concebiera el bebé. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Y si ya se sabe del embarazo y no se ha hecho ejercicio antes, lo más conveniente es asesorarse, llevar a cabo un programa de acondicionamiento físico ligero en el aspecto básicamente de respiración, una respiración correcta y profunda, capacidad de relajación, flexibilidad, haciendo hincapié en la región perineal, que es la que se va a ocupar, en los aductores, y abdomen. Debe trabajarse un abdomen fuerte. ¿Me explicas cuál es la región perineal? Sí, cómo no. La región perineal es la región que está en la entrepierna, la región que va desde el orificio anal hasta la vagina, que es una zona donde se le va a requerir la máxima fuerza y la máxima flexibilidad. A ver, una sí. pregunta. Alguna vez vi en un programa sobre sexualidad Sí. que había que ejercitar particularmente un músculo que se llama el músculo pubococcígeo. Sí, Para que veas, me lo aprendí. Bueno, me lo No, es que es aprendí. buenísimo, o sea, porque además esa es una de las herramientas básicas para conseguir un orgasmo pleno. Conocimiento y goce de tu propia persona, una aceptación incondicional de tu cuerpo y un goce pleno, que es previo, o sea, desearíamos, en mi caso particular, yo le desearía a toda mujer que antes de tener un embarazo tuviera suficientes orgasmos. Sí, Eso por sería, favor. y eso es cultura, y eso es cultura. A ver, estás tocando un tema que creo que sería bueno que lo reconsideráramos ya, porque la gente cree que cultura pues es el museo, la gran exposición, la orquesta sinfónica, el libro de Cervantes, pero cultura es todo el bagaje intelectual, instrumental, etcétera, con el cual nosotros enfrentamos la vida social, la relación con la naturaleza y la relación entre los seres humanos. Me parece maravilloso su descripción. La descripción que usted acaba de dar es una descripción antropológica. Sí. Exactamente, y es la que debemos proponer. Qué lástima que no está nuestro querido Carlos Umural. Antropólogo también. Sí, estaba viendo. y es la que realmente funciona. También mencionó una serie de capacidades o prebendas que algunas personas en la sociedad tienen de tener un goce estético elevado y quizás hasta sublime. Pero eso va más en relación a una élite, a una circunstancia que además quiere subrayar una diferencia social, socioeconómica, con el resto de la población. Pero en realidad lo que nosotros debemos procurar es que quede bien asentado una definición antropológica de cultura. Lo dijo usted perfecto. O sea, es las herramientas, los instrumentos con los que nosotros damos una respuesta favorable a la vida. Favorable y gozosa. Eso es cultura. Hay quienes quieren que sea gozosa, hay quienes quieren que sea sufridora, y es muy válido. Bueno, quien quiera sufrir, que sufra. Quizás nos estemos desviando un poquito, pero no importa, yo creo que es muy valioso. Estoy completamente convencido de que esa elección de sufrir es introyectada, le viene desde fuera. No es algo que el ser humano, no es algo que nuestra biología nos pida. Es parte de esa cultura, entre comillas, que está dictada por un área de la sociedad hacia otros. Ustedes lo que tienen que hacer es aprender a obedecer, tienen que aprender a cumplir con sus deberes, trabajar suficiente para ser productivos, y nosotros ya les iremos contando cuál es la cultura que vale. Pero tiene que ver perfectamente con nuestro tema, porque cuando una mujer vino a este mundo a casarse y tener hijos sin importar la satisfacción sexual, y cuando se consideró que la satisfacción sexual era un pecado y era algo que no formaba parte de la vida adecuada y de la vida conforme a la ley, pues entonces de lo que se trataba pues nada más era de parir hijos y no necesariamente tener orgasmos. Aún entonces había diferentes percepciones de las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había abuelitas que se la pasaban bomba con el marido. ¿Y cómo sabías que se la pasaban bomba con el marido? Porque a cierta hora ya no encontrabas a la abuelita por ningún lado. En cambio hay abuelitas y hay mamás que son 24 horas. Entonces que los niños a las 3 de la mañana abren la puerta del cuarto de la mamá. ¿Por qué? Porque la madre abnegada.
está disponible las 24 horas para sus pobres, digo, si el niño se lastima, por supuesto que la mamá va y lo atiende, ¿no? Pero la mamá abnegada que tiene que estar 24 horas dispuesta y no tiene una vida sexual y no tiene una vida privada. Ahí, perdón, Adelante. sobre la crianza de apego, por ejemplo, que esto tiene mucho que ver con el portar, ¿no? Entonces, yo quiero así que quede, porque a veces las mujeres confundimos esa línea y nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora están tomando esto de la crianza con apego, este asunto de que tiene que dormir el niño contigo todo el tiempo, de que no lo debes de dejar, o sea, estamos yo lo veo así, estamos en una búsqueda y en un retroceso de nuestras raíces y nuestro inicio. Eso es así como yo lo veo. O sea, lo que estamos tratando de hacer aquí en última instancia es como aprender lo mejor de todos los tiempos, quitando los mitos de lo que no se puede sostener y retomar aquello que por una parte está ratificado por la tradición y que por otra parte está ratificado por la ciencia. Y justamente de lo que se trata esta plática, entre otras cosas, es de armonizar todos estos elementos. ¿Por qué yo insisto en lo de las mamás y lo de las abuelitas? Porque de un par de generaciones a la fecha, quiero pensar, no sé si antes o después, pero como muy bien lo dijo Polo, en nuestro contexto, en el contexto en el que estamos conviviendo, de mi generación hacia acá, digo, yo tengo 49 años, de mi generación hacia acá, se está rompiendo el vínculo de transferencia del conocimiento tradicional que era, dicen que de padres a hijos, normalmente no es así, normalmente es de abuelos a nietos, ¿sí? Entonces el abuelito se sentaba en las tardes con el nieto o los fines de semana o los días que ibas al rancho o lo que sea, y el abuelito le explicaba las cosas de la vida al nieto y la abuelita le explicaba las cosas de la vida a la nieta. Y entonces, por ejemplo, a mí mi abuela me enseñó a cargar con rebozo, ¿sí? A mí mi abuela me enseñó que los niños había que darles de comer cuando quisieran. A mí mi abuela me enseñó que aguas con las hierbas en el embarazo, porque si no las conoces bien, te puedes estar... Hay muchísimas hierbas muy inocentes con las que cocinamos todos los días, que con el uso... Yo no lo digo porque hay gente, lamentablemente hay muchas niñas por ahí que de repente pueden tomar información inadecuada con efectos delicados. Pero bueno, hay hierbas que se usan hasta para cocinar y que pueden ser abortivas. Entonces, pero las abuelitas te enseñaban eso, ¿no? A ver, ¿cuáles son las que se puedes usar? Pues de repente una hierbabuena muy ligerita, de repente una manzanilla muy ligerita también, porque si no te andas hasta estreñiendo. No, pero no tomada. Por ejemplo, acostumbraba, por ejemplo, mi abuela a hacer té de manzanilla y poner los pies para que te baja la desinflamación. O sea, meter los pies ahí en la manzanilla, un ejemplo. No tomar. Sí, o sea, cuidado con las hierbas en general. Pero muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este pleito de que si había que hacer ejercicio o no había que hacer ejercicio. En general, las señoras decían, es que no tienes que hacer ejercicio. Y cuando tú las veías, bueno, para ellas hacer ejercicio era hacer un ejercicio extraordinario. Pero lavaban en el río, limpiaban la casa, barrían, trapeaban, planchaban. O sea, sí hacían ejercicio. El ejercicio ordinario de su vida cotidiana, que no era poco. Claro. ¿Sí? O sea, a veces tenían que caminar 1 kilómetro para ir a la milpa, regresar otro kilómetro, que llevar a los niños a la escuela cuando los llevaban a la escuela, etcétera. O sea, las personas en general tenían una actividad física cotidiana mucho más intensa de la que se suele tener en la actualidad. Claro. Entonces, obviamente, una abuelita que hacía esa cantidad de ejercicio te decía, no hagas ejercicio, porque lo que te está diciendo es, no hagas más que el que normalmente haces. Pero ahora se confunde y dicen, no hagas ejercicio, y tienes a las señoras echadas viendo la televisión todo el día, ¿sí? Y subiendo 20 kilos de peso en un embarazo, por ejemplo. Vamos a trazar un punto así que es muy grueso, pero es básico. Zona urbana, zona rural. De entrada, son mundos diferentes. Totalmente. Y son tradiciones diferentes. La otra, me agrada muchísimo la postura de la doctora a retomar, porque hay una serie de tópicos, y no lo digo en el mal plan, pero por ejemplo cuando se habla de volver a las raíces, yo no me queda claro hacia dónde, de verdad. Pero sí me queda claro cuando la doctora dice retomar lo que la tradición nos aporta y confirma por la experiencia, y retomar lo que la ciencia de una manera inapelable confirma
Yo creo que esa es la situación crítica, justa, culturalmente hablando, operativa, eficiente, de la cual nosotros sacaremos conclusiones prácticas, esto es lo que es importante, prácticas para el mejoramiento de nuestra vida cotidiana. Y en el sentido del ejercicio es completamente diferente, es personalizar. A cada una se le va a asignar Exacto. un tipo de ejercicio de acuerdo, sí, ya lo dijeron, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas en tu vida cotidiana? ¿Cuántos compromisos tienes? ¿Cuánto duermes? ¿Qué comes? Entonces, ahí es cuando se va a ajustar estos aspectos teóricos generales que están en el aire, que es así, unas ideas que fluctúan y que las vamos a aterrizar y las vamos a llevar a cabo junto, en complicidad, con la persona interesada y de común acuerdo. Así es. Qué bonita palabra, es así. complicidad. Es que somos eso, es que esa es nuestra actitud. O sea, estoy oyendo que el colega le dice aquí a Karina, no, que no esto, no lo otro. O sea, nosotros como médicos, o sea, hemos pasado por diferentes etapas. Una, pontificábamos, éramos casi el sacerdocio. Sí. Bueno, la otra se sienten Dios, ni siquiera sacerdotes. No, sí, claro, ¿no? Algunos se sienten Dios. El dedo, sí, de Dios aquí hecho pomada, Tu vida ¿no? está en mis manos. Esa era una actitud, ¿no? Te dejan las La cosas. otra, la actitud paternal. O sea, yo soy el patres familia, usted le va a hacer así, así, así. Sí. Usted puede comer todo lo que quiera, yo le voy a decir todo lo que usted guste y yo le voy a decir lo que le va a gustar. Entonces, la circunstancia es que nosotros no, o sea, nosotros ahora, este planteamiento es moderno. Este planteamiento nada más tiene 25 siglos y Aristóteles le decía a su médico, explícame mi padecimiento, tu terapéutica, y si me convences yo me someto de buen grado. Esa es la actitud de hoy, la actitud sensata, a mí me parece. Ahora, no es posible con todo tipo de pacientes, porque no todo el tipo de paciente tiene la información necesaria para realmente hacerse responsable. Entonces, desde ahí, nuestro posicionamiento tiene que ajustarse. Hay veces que sí nos van a pedir una actitud paternalista el usuario. A ver, entonces vamos a empezar con un marcador. Sí. El primer marcador es, hay un conocimiento tradicional y un conocimiento científico, que ya basta de que estén separados, que se tienen que complementar y se tienen que aterrizar para satisfacer las necesidades de las personas. Vamos con un segundo planteamiento. Las personas se tienen que hacer responsables de su propia salud y el médico solamente acompañar el proceso de la salud de las personas. De manera de que si yo me hago responsable de mi propia salud, me tengo que informar de qué es lo que es más sano para mí, que además lo que es más sano para mí no es lo más sano para otra persona. Por ejemplo, yo conozco personas que si no comen carne 4 días a la semana, se me les andan bajando los glóbulos rojos. O sea, que tienen por alguna razón un metabolismo que les está exigiendo constantemente el consumo de carnes rojas. A mí me das carnes rojas 4 días a la semana y ya veo la sangre corriendo por mis venas a una velocidad más lenta que mi velocidad tradicional y me empiezo a hinchar de las manos y de los pies y me empiezan a doler las articulaciones. O sea, cada metabolismo es diferente, pero si yo conozco mi cuerpo, entonces yo le voy a poder decir al médico cómo funciona mi cuerpo y el médico me va a dar las mejores opciones para mi propia salud, pero el responsable de mi salud soy yo. Esa es una conclusión útil y muy hermosa porque ha sido postergada. Es más, estamos hablando en un plano teórico. Estamos hablando de un plano teórico y afortunadamente esto modifica, digamos, el enfoque de muchas gentes de cómo van a abordar no solo el periodo del embarazo, sino problemas auténticamente de salud, porque nuestra actitud en términos generales, en muchos aspectos, de manera inconsciente, es infantiloide, es infantil y nosotros siempre estamos bajo la tutela de una supervisión. Entonces, cuando ya asumimos ese compromiso con nosotros mismos, sí nos requiere un esfuerzo y sí nos gratifica, porque somos totalmente responsables e incluso hay gente que renuncia por cuestiones
estrictamente personales a lo que pudiera ser un beneficio para ellas y saben y están conscientes de que tienen todo el derecho. Esa es otra cuestión, que no le puedes imponer la salud a nadie, que es una opción y que nosotros estamos para brindar esa opción, al menos la gente que nos dedicamos a la activación física y nos dedicamos al sector salud. Sí, pero no se puede imponer. Así es. Yo recuerdo una anécdota buenísimo de Churchill, que le decían, oiga, fumando puro y con esa obesidad y 80 y tantos años y una lucidez increíble. O sea, estamos hablando del primer ministro de... Estamos hablando del primer de Gran Bretaña, un personaje mundial, Segunda Guerra Mundial, y un hombre valiosísimo, inmensamente gordo y fumador y longevo. Y entonces él responde y dice, ¿el deporte? ¿Todo gracias al deporte? ¿Cómo? Dice, sí, nunca lo practiqué. Entonces, hay enfoques. Yo a ese hombre no le podría decir, oiga, póngase a hacer ejercicio, baje usted de peso. Él eligió un estilo de vida que yo lo veo un hombre pleno, desde mi punto de vista. Y si yo soy rígido mentalmente, o sea, yo lo empiezo a juzgar, a catalogar, ese gordo y fumador. Es un personaje y un hombre pleno, realmente un máster, ¿no? Entonces nosotros tenemos que... Recordaste, para cambiar pero en la misma tónica, a Fernando Valenzuela, que cuando llegó a las ligas mayores y lo bajaron de peso, perdió brazo. Lo tuvieron que dejar volver a subir de peso porque perdió potencia en su zurda maravillosa. La cuestión biomecánica es mucho los aspectos. Por ejemplo, cuando los niños de cierta edad son buenísimos para el fútbol y tienen 11 años y pasan a los 13, de repente son un papanatas, Pago. Pues si tú sabías jugar, sí, nada más que me estiré y entonces la relación de palanca cambia. Sí. Y entonces tienen que reprender otra vez la destreza. Sí. Y entonces cuando tú a Valenzuela, o sea, le modificas su peso. Le quitas 20 kilos de peso. Pero le modificas su peso, cambia su eje, cambia su centro de gravedad y cambia toda su biomecánica. Entonces él tendría que haber reaprendido otra vez. Entonces son cosas importantes, muy interesantes, que aparentemente se salen, digamos, del tema que nos compete, pero no, es lo mismo que tenemos que hacer con cada una de las personas, darle un trato individualizado. Bueno, vamos a entrar al tema que vas a tratar, porque ya estoy viendo más o menos por dónde vas. No, pero lo que comenta el doctor es muy importante, ¿no? Exacto, imagínate a una mujer que no tiene tanto peso, de repente te sale una barriga, ¿no? Entonces hasta tu gravedad cambia, ¿no? Al cómo moverte, cómo desplazarte, la respiración cambia, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que era ágil, ¿no? Entonces de repente cuando ya tengo 8 meses, mi mente es así como, yo soy ágil, y de repente, ¡ay! Una boya ahí había, ¿no? Entonces, que ya no podía moverme de la misma forma que lo hacía antes, ¿no? Entonces, es cómo le hago como madre y como mujer embarazada para volver a hacer mis actividades, ¿no? Sin dejar de ser esta mujer, porque no solo soy madre, ¿no? También soy mujer. También soy profesional. Y entonces dices, bueno, caray, ¿cómo lo combino? Ahí viene... Vamos un pasito atrás y llegamos luego con lo tuyo. Yo ya asumo que soy responsable de mi salud. Y entonces, si yo soy responsable de mi salud, yo voy a decidir qué grado de salud quiero tener a partir de una serie de cosas concretas que voy a manejar. Por ejemplo, yo sé que si quiero tener un peso muy cercano al que se considera mi peso ideal, tengo que comer ciertos alimentos, menos de otros, y definitivamente lo menos posible o evitar otros. Pero si yo quiero estar delgada y le entro a la pizza, a la crepa, al bolillito con mantequilla, pues va a estar complicado, ¿no? Pero estás embarazada, digo, la única vez que me di mi privilegio de engordar, lo que yo quería era cuando estaba embarazada. Es donde me atasqué de todo, porque después ya no se puede. Tenía el pretexto, estoy embarazada. Bueno, eso para muchas es muy claro, ya aumenta tu hambre y aumentan muchas otras cosas que te hacen buscar cierto tipo de alimentos que normalmente no consumes tanto. Pero yo lo que iba es que si tú tienes un ritmo de cuidado personal, o sea, si tú ya si no te decidiste a comprometer con tu salud, pues igual hasta le puedes cambiar de programa, le puedes cambiar de canal y no hay ningún problema.
Pero si tú ya decidiste, o una partecita de tu cerebro ya decidió comprometerse con su salud, pues entonces desde antes de embarazarte, procuras cuidar tu alimentación, procuras tener una actividad física acorde a lo que tú quieras. A mí me encanta la danza y entonces yo hago una actividad física que a mí me permite a los 49 años de edad hacer algunas cosas pues que hacen chavitas de 20, otras no. O sea, evidentemente hay otras que ya no puedo hacer. Pero creo que es como un acuerdo que bailo bastante bien y digo, para las circunstancias me defiendo honrosamente. ¿Cómo dices, Polo? Que bailo como si supiera. Ajá. Sí, a veces Bueno, bailas porque que lo deben de saber, lo que están escuchando es que ¿qué nos une a una doctora en historia, a un doctor de medicina del deporte y a una profesora de danza? La danza. Entonces, o sea, yo requiero de una preparación física que a mí me permita hacer danza. Quien no quiera hacer danza, pues a lo mejor con caminar 15 o 20 minutos al día u otro tipo de actividades es suficiente para mantener un estado de salud, ¿no? Si yo lo hago antes del embarazo, es muy probable que tenga un embarazo saludable. Digo, puede haber otras implicaciones que el doctor nos puede explicar, pero en general, sí, o sea, lamentablemente sí tenemos que recurrir a generalidades porque pues no podemos hablar de persona por persona. En general, si uno se cuida el estado de salud antes del embarazo, es muy probable que pueda tener un embarazo saludable, exitoso y a buen término. ¿Sí? Sí. Aquí dijo, lamentablemente hablaremos de generalidades. Yo creo que no es lamentable, sino que esto es lo propicio, porque estamos en el plano teórico. Y entonces lo que se les sugiere a la población total, o sea, de embarazadas, es un ejercicio aeróbico, quiere decir caminata, un trotecito y supervisado. Esto es de preferencia con un monitor de frecuencia cardíaca que se apegue a una tabla. Hay un estándar internacional que habla de 220 menos la edad, esa es la frecuencia cardíaca máxima. De ahí se saca un porcentaje de 65 a 70% y esa es la primera etapa monitorizada en la cual la persona debe estar las primeras 3 semanas si no ha hecho ejercicio. Allí hablamos de la bendición del estándar, hablamos de la bendición de la universalidad de la fisiología y de que sí hay parámetros que en términos generales nos van a servir al 99.9% de la población. Esto es lo que aporta la medicina. Eso es lo que aporta la investigación, o sea, que estamos en la certeza, en la seguridad que nuestro margen de protección es amplio y nos sirve para todos. Yo ya lo había mencionado, es eso, ejercicio aeróbico que favorece el flujo de sangre oxigenada y la alimentación al feto. Flexibilidad y fuerza. Había hecho hincapié en el périneo porque va a ser la zona del trabajo de parto, pero normalmente en todos los momentos un proceso de acondicionamiento físico es un proceso de acondicionamiento general de todo el cuerpo. Oigan, ¿qué les parece que por qué no proponemos, digo, ya que llegamos al perineo, por qué no proponemos de una vez ejercicios específicos? Yo me acuerdo que tú me diste una clase padrísima, ¿sí? Pero además yo en este programa de sexualidad había visto un ejercicio muy simple para ejercitar. Bueno, 2. El primero es que cuando vas al baño a hacer pipí, hagas el esfuerzo de contener. Exacto. O sea, cada contracción que haces para contener orina, para que no salga orina, es un ejercicio que estimulas ambos, hombres y mujeres. para hombres y mujeres. Claro. O sea, es un estímulo y aparte, yo no sé, pero puede reducir hasta problemas de próstata porque Sí. como mantienes... O aumentarlos. No, bueno, no. O sea, no, la sensación de dolor, yo no sé, no puedo no decir que por fortuna, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya todo lo pasado uno dice que sí. Yo padecí de una prostatitis cuando tendría como 22 años. Fue terrorífico y se puede dar por... Aquí es cuando digo, la supervisión del experto entra como anillo al dedo, porque hay veces que las lesiones o las alteraciones se dan por uso, por desuso O y por por exceso. abuso. Ajá. Entonces uno ahí tiene que utilizar buen criterio. Ahora, el cortar el chorro ¿cómo se llama? De orina. De orina es nada más para reconocer el músculo. Es la primera etapa. La otra Ajá. etapa lo puedes hacer en el elevador donde quieras. Siempre puedes estar ejercitando. Sí. Ni que se Ay, dé es buenísimo cuenta. cuando están manejando y están aquí en el En el tráfico, están tráfico. estresados.
respiran y empiezan a hacer sus ejercicios de oxígeno y ya hasta se les olvida que se les atravesaron. Bien, viene otro. Lo acabas de decir. Respiran. Aquí hay un punto clave. Este es el primer movimiento, este es el primer momento de cualquier programa de acondicionamiento. Otra vez, en un decúbito dorsal, que quiere decir de espaldas, boca arriba, esto es importante que lo aprendieran, por ejemplo, las embarazadas, antes de embarazarse. Coloca uno una mano en el pecho y otra en el abdomen. Y lo primero... en la panza. O en la panza. Y entonces, lo primero que tiene que desplazarse es la panza hacia arriba, porque el diafragma baja y después se llena la parte superior de los pulmones. Esto lo tiene que aprender a hacer antes de que avance el embarazo, porque posteriormente va a tener que hacer ajustes y se va a modificar. Y ya no se va a poder acostar de cúbito dorsal. No se va a poder acostar y su respiración va a cambiar. Pero con el entrenamiento previo, el cuerpo inconscientemente va a buscar ajustes para que la respiración en ya la etapa, en el tercer trimestre del embarazo, siga siendo funcional. Y si ha llevado a cabo un proceso de acondicionamiento físico, el cuerpo es el héroe siempre, va a encontrar las respuestas. Y eso es otra cosa importantísima, vivir la experiencia de sentir tu cuerpo. O sea, se llama sensación de propiocepción. Y un reconocimiento. A ver, repitamos eso porque creo que eso sí es bien importante. Sí, esa palabra dominguera, o sea, se va a mi diccionario personal. Sí, claro, se llama propiocepción. Propiocepción. Y ahorita que dijeron que la danza nos une, yo por fortuna tomé contemporáneo y aunque mis rodillas tienen limitación para la flexión, hacíamos ejercicios de improvisación a ojos cerrados, con compañeras, algunas ya con experiencia en la danza, otras que apenas iniciaban, y sin embargo con una confianza de entrar en contacto a ojos cerrados con la otra persona, con tu cuerpo y con el otro. Es una experiencia extraordinaria que yo no había tenido y percibes la vida diferente. Sí, entonces, llevar a cabo esto con tu propio cuerpo en un proceso de embarazo, sentir al bebé, compartir con él, eso me lo imagino nada más, porque eso solo ustedes, o sea, las mujeres embarazadas, lo van a disfrutar. Pero pueden compartirlo, digamos, verbalizando sus experiencias y entrando en una dinámica con la pareja si es que está de acuerdo. Pero incluso lo podemos hacer un poquito antes del embarazo y los que no estemos embarazados o no nos hayamos embarazados, el tomar la conciencia de tu propio cuerpo, de tu respiración, de tu circulación, de tu funcionamiento muscular, esquelético, etcétera, etcétera, es maravilloso. Y la mayoría de la gente no nos damos permiso, no nos damos el tiempo de hacerlo. Yo me acuerdo que, o sea, otra vez, las abuelas sí lo hacían, aunque no sabían cómo llamarlo. Yo me acuerdo que a mi abuela le dolía la espalda baja porque había cargado algo pesado y decía, ay, me duele el riñón, ¿sí? O sea, ella sabía que era la zona del riñón y entonces ella deducía que era el riñón, o le dolía la espalda alta y le dolía el pulmón, ¿no? Pero, o sea, sí tenían una mayor conciencia de su cuerpo de la que tenemos hoy en día, ¿sí? O sea, sí sabían cuando la sangre no les estaba circulando muy bien, cuando se saltaban las venas, cuando se les ponían las piernas moradas, cuando no estaban respirando adecuadamente. No decían, no estoy respirando a mi ritmo, decían, ay, es que estoy como jadeando, estoy como sofocada, como acelerada, ¿no? Pero sí tenían una mayor conciencia de su cuerpo. La vida contemporánea, el corre-corre y la ruptura de los vínculos tradicionales de los abuelos con los nietos nos han hecho perder conciencia de nuestro propio cuerpo. Esto me recuerda mucho cuando yo le dije la primera vez a mi abuelita, tenía 25 años, la primera vez que tuve a mi hijo, y le digo, oye, abuelita, pero ¿cómo voy a saber cuándo voy a parir? Ay, hijita, ¿que no conoces tu cuerpo? ¿A poco diario vas a parir? Ups. O sea, cuando pasen cosas que no pasan normalmente en tu cuerpo. Sí, hay veces que son situaciones muy obvias, ¿no? Y digamos, retomando lo del aspecto urbano y rural, el hecho de estar en contacto en el espacio rural con los animales, o sea, nos da una conciencia y nos desprejuicia, o sea, nos integramos. Yo acabo de estar afortunadamente con Juliana González en una conferencia de bioética
para animales. Perdón, Juliana González, la filósofa. La filósofa. Que fue directora de filosofía. La primera mujer directora de filosofía, todo un personaje. Y hacía énfasis en eso, de decir, venimos desde la MIBA. O sea, todo nuestro proceso no es que hayamos descendido de ningún lugar extraordinario. O sea, nos fuimos conformando poco a poco, y entonces ella hablaba de la compasión y de una actitud humana hacia el animal. En este momento a lo que yo me quiero referir es a la empatía, al vínculo, al nexo, a la hermandad que existe entre nosotros y el animal. Y entonces la gente del área rural está consciente de que las gallinas son así, y de que las vacas y cómo van a parir las yeguas, y de los procesos y cómo son diferentes en cada. Y entonces dicen, ellos en una manera inconsciente o consciente asocian, dicen, nuestra raza, nuestra especie animal a la que pertenecemos, tiene estas y estas características. Entonces tienen una manera muy natural, muy propia de enfrentar. Sí, hay un desglose y nos desvinculamos, digamos, de esa tradición, digamos, en el área urbana. Pero si nosotros retomamos y vemos las áreas donde se convive con los animales, en términos generales esa es mi experiencia. O sea, desde el nacimiento hasta el matadero. O sea, en el pueblo cuando yo fui, cómo se mataba una res, y cómo después uno iba, se comía la res, o se comía uno al cochino después de haber estado berreando durante 15 minutos porque el matancero no le había pegado en el corazón a la primera. Entonces uno está en contacto con esa realidad, y que es nuestra realidad, y que afortunadamente nosotros tenemos que ser conscientes. En el pescuezo. Sí, humanizar y simplificar, hacer de una manera natural este proceso y compartir. Así es. Y bueno, aquí haciendo como un resumen, hemos hablado de varias cosas. ¿Qué pasa si una chica nos está escuchando, se acaba de enterar que está embarazada, pero a lo mejor hacía ejercicio de vez en cuando? ¿Qué sería lo recomendable para que tuviera un embarazo más sano? Que se acercara a un especialista, que hiciera algún tipo determinado de ejercicio. ¿Qué sería lo que ustedes recomiendan? Bueno, hay muchos, o sea, ahorita ya hay mucha información con esto del internet, del Facebook, bla. Hay muchos lugares donde ellas pueden recurrir, que en su momento que me digan que es prudente, podemos mencionar las páginas y los lugares donde ellas de pronto pueden acudir a estas asociaciones. Bueno, vamos con primero. De entrada tienen que recibir una atención ginecológica adecuada, hacerse su chequeo, sus ultrasonidos y las indicaciones del médico, las vitaminas que necesiten, la alimentación que les recomienda, etcétera. Una recomendación: que el médico sea totalmente respetuoso de su embarazo y de su cuerpo, porque hay ginecólogos que empiezan a tratar a las mujeres como escoria desde que pasan la puerta de su consultorio. Sí. Y entonces o las tratan como imbéciles o las tratan, violencia obstétrica, exactamente. Entonces, si ustedes sienten que el ginecólogo no es de su confianza, busquen un ginecólogo o ginecóloga que sea de su confianza. O una dula. Sí, o una dula, o sea, una partera, ¿sí? Ahora ya están completamente reconocidas, ya hay muchas universidades que dan certificados a parteras, y tengo amigas varias que han tenido a sus bebés con parteras y que han sido bebés saludables y han sido partos completamente saludables. Entonces, una vez que tienen la asesoría indicada desde el punto de vista ginecológico, hay asociaciones o instituciones que se dedican a orientar para actividad física y en general para la atención del embarazo. ¿Cómo cuáles, Karina? Mira, por ejemplo, hasta ahorita la Liga Nacional de la Leche, que tú lo buscas en internet, así, sí. 3 Ls de leche, y aparece en Google, o sea, en automático, y ese es, por ejemplo, un lugar donde tú puedes recurrir. Okay. Ahora, tienen ya una lista hasta de la colonia y delegación que te quede más cerca. Hay asociaciones que las mujeres ya se están uniendo, o sea, ya las mujeres estamos hartas de este abuso, ¿no? Estamos también hartas de esta, no solo discriminación, sino el señalamiento, ¿no? De qué no puede ser, qué sí puede. También estamos confundidas. Entonces, digo hemos porque soy participante de un grupo en especial que se llama Apoyo a la Lactancia, aquí en lo que es la Ciudad de México, sí. Que lo hemos formado, y de verdad es que nos retroalimentamos dentro de nosotras
mismas. O sea, ¿qué es esto? De las experiencias que hemos tenido nos compartimos hasta médicos, nos compartimos experiencias, nos compartimos... Ellas pueden acudir en eso, hasta en Facebook, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se llama Yo uso toallas sanitarias de tela y copa menstrual y mi experiencia es puntos suspensivos, y ahí constantemente estamos intercambiando información, no solo de embarazo y puerperio, sino de en general funcionamiento de la menstruación, de los órganos femeninos, cómo llevar la feminidad de una manera mucho más amable y no con este estigma de tienes que parir a tus hijos con dolor y tienes que menstruar con dolor y todo tiene que ser con dolor. O sea, hay una vida mucho más amable. Sí. Y entonces ya tienen dos opciones. En internet hay muchas más alternativas. También existe otra que es cargarte, así se llama, cargarte, porque es un acto. Precisamente cargarte contigo misma, o sea, cargar contigo, con tus estigmas, con tus cosas, con tu lucha de mujer, y aparte, ya cuando vas a parir, también cargar a tu cría, ¿no? Entonces está también ese otro. Okay. Nos buscamos así en Facebook, en Sí, Google. Facebook. Entonces, muy bien. Facebook, Google, los buscadores de costumbre. Casi todos ya tienen páginas de internet y además tienen sus vínculos en Facebook. Bien, lo voy a decir específicamente. Sí. Lo pueden buscar como con mayúsculas LME, así es, que significa lactancia materna exclusiva. Sí. Ese es uno. El otro es LLLI, que es la Liga de la Leche de México. El otro es OMS, que es Organización Mundial de la Salud. Sí. Esos lugares son los iniciadores. Y en el caso, hablábamos del ejercicio, doctor, ahí sí nos puede apoyar. A mí me da gusto que me hayan delimitado bastante bien, o sea, mi área no es ginecológica, ahorita multiplican la información y yo me vengo enterando de una serie de cosas que yo no estaba enterado, o sea, el grado de discriminación y todo eso, y esta información que ustedes dan es muy valiosa. Y les digo que me simplifican y me agrada mucho porque yo me voy a centrar en un proyecto nacional que se llama Ponte al 100. La madre que quiera hacer ejercicio, lo primero que tiene que acudir es a un lugar donde prestan este servicio de manera gratuita, le hacen un análisis morfofuncional de peso, estatura, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, de músculo, de víscera, de hueso, pruebas de flexibilidad, de fuerza, de potencia en piernas, resistencia general y signos vitales básicos. Gratuito, avalado por CONADE, y a partir de eso... Comisión Nacional del Deporte. Comisión Nacional del Deporte. Y a partir de eso, con una asesora, puede con plena confianza iniciar o continuar un programa de acondicionamiento físico favorable. Mira, ahora que pues las mujeres estamos como más en búsqueda de cómo hacerlo y cómo combinar estas cosas, hay algo que se llama el Kanga Training, Sí. Que se inició en Austria, ¿no? En el 2008 para ser exacto, con una entrenadora que se llama Nicole. Entonces ella plantea, yo cuando empecé a leer toda su bibliografía y toda la técnica, pues es parte de lo que hacemos y que se nos ha olvidado. O sea, lo que nos enseñaba la abuelita y que ya después dijeron que o que no siempre servía, sí. O que no era moderno, o que vas a malcriar al bebé. No, o pues que no sé siempre qué. sí sirve. Y que pues que ahora sí sirve si te certificas, ¿no? Y el certificado te cuesta 8,000 pesos. 8,000 pesos, O sea, lo que te enseñaba la abuelita, ahora ya te tienes que certificar y te cuesta 8,000 pesos. Así es, ¿no? Entonces yo así de, sí, te cuesta 8,000 pesos, ¿no? Por otro lado, hay unos ejercicios que tú me preguntabas, Carmen, los ejercicios que se llaman técnica Trupler. Es una técnica que se usa, y ejercicios abdominales hipopresivos. Es una técnica que yo, por lo que investigué, que desarrolló el doctor Marcel Caufries. O sea, es el dato que yo tengo. Sí. ¿De qué es estas técnicas? No son las técnicas de, ¿cómo se llama? Abdominales, no. O sea, de esas que te jalas el cuello y te desnucas y así. No. ¿Qué es? Simple y sencillamente lo que hemos estado hablando en este programa, respiración. Hacer un poco de crunch, de pop, con el cuerpo, o sea, con el estómago, principalmente con el abdomen. Inhalar y exhalar. Inhalar, exhalar. Como los niños, tú observa a tu bebé cómo respiran con la panza. O sea, literalmente. Entonces respirar panza con panza. Tú estás lactando, así, lactar, tú sostienes a tu bebé, técnica, panza con panza, y entonces empiezan a respirar ambos. Llenas tu cazuela de panza, vacías, y él llena la tuya. Llenas tu cazuela. O sea, se alternan. Mientras uno inhala, el otro exhala. Exacto. Mientras otro infla la panza, el otro la baja y así.
y entonces los dos respiran. Exactamente. ¿Y por qué nos tienen que enseñar a hacer algo que normalmente pasa en la naturaleza sin bronca? Por estrés. No, aquí viene un aspecto bien importante. Hay un aspecto natural, animal en nosotros, intuitivo. En unos más que en otros, ¿verdad? Sí, claro. Intuitivo y favorable, ¿no? Y favorable en términos O generales. sea, del lado animal positivo. El lado animal en términos generales es positivo. Claro. Hasta la agresión, y ya entraremos en otro terreno, en otro momento en este terreno. La agresión, el pretendido mal, dice Konrad Lorenz, es un etólogo. Realmente esa agresión espontánea, además, del humano, es un dispositivo para sobrevivencia. Claro. ¿Qué sucede? Que nosotros, mediante un proceso de culturización, tenemos que redirigirlo. O sea, todo lo que es el hombre sí viene de ese núcleo natural, pero todo es artificio, todo lo que vale la pena en el hombre es artificio. Es el arte, es la cultura, es lo que él ha descubierto que mejora ese yo natural que tiene. O lo empeora. Ese es el problema. En términos generales, eso no es cultura. Cultura es lo que procura la vida. Es un estado de biofilia, desde el punto de vista de Erich Fromm, frommiano, de biofilia, de procurar la vida en un estadio más alto, no solo el animal. Y en ese sentido, sí sabemos que nosotros tenemos que trabajar esa área y hay varias técnicas. Yo me voy a informar y a documentar lo que aquí acaba de decir Karina, pero sí les puedo decir que Pilates es lo más indicado para una actividad previa a un embarazo. ¿Por qué? Pilates lo diseña un alemán, que ese es su apellido, Pilates, y trabaja lo que se llama Powerhouse. Y Powerhouse son los músculos estabilizadores del centro del abdomen, los aductores, el periné y espalda baja. Los aductores son las ingles. O sea, eso que se nos aguanga cuando no hacemos ejercicio. Lo primero que se nos aguanga cuando no hacemos ejercicio son los abductores. Los aductores son los que... Cierran las patas. Exactamente. Así de sencillo. O sea, Es más, niñas, que si quieren entiendan. controlar la procreación, no embarazarse indeseadamente, ejerciten sus abductores. totalmente, porque además les voy a decir una cosa, si no quieren, o sea, así, a fuerza viva, no hay hombre que abra unos aductores de mujer cerrados. Se tiene que ver todo el proceso ritual de la seducción. Eso es interesante. Bueno, entonces retomando, Pilates trabaja abdomen, periné, aductores y espalda baja. Ya cuando se tiene esos músculos bien acondicionados, empieza a trabajar las extremidades. Entonces, cada técnica tiene que ir y nutrirse de una fisiología, como les digo, es universal, y después ir implementando ciertas características para favorecer el desarrollo de una mayor elasticidad, de una mayor flexibilidad, de un mayor autoconocimiento y autosensibilidad del cuerpo. Pero en términos generales, la fisiología y los principios son estándares, son universales, y con respecto a esto de la certificación, pues un Pilates tiene un costo certificarse, y por ejemplo un Feldenkrais, que es otra maravilla de técnica, es carísimo. Sin embargo, hay algunas instancias donde pueden tomar, digamos, la FES Iztacala, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, a las 8:30 con la doctora Ross, los días viernes, ofrece una clase extraordinaria de manera gratuita prácticamente. Sí quiero aclarar algo, Doc. Los pilates sí tienen que ser antes del embarazo. Claro, claro, esos por que sí- supuesto, y lo mencioné. Con rojo, sí lo Con digo, rojo, pero sí, lo sí. subrayamos con Con rojo, rojo. perfecto. Antes del embarazo, Y esto- no durante el embarazo. Esto es Ni lo que es después. importante. Y esto es lo que es importante. Una buena temporada después. Sí, cómo pero no, porque no reconstituye sí. todos los tejidos. Esto es Depende. importante, a mí me da mucho gusto esta participación, porque aquí compartimos la información y estamos en un diálogo, no en una polémica. O sea, gente que supuestamente, o sea, tenemos el conocimiento teórico así, avalado por una cédula, simple y sencillamente no tienes el conocimiento absoluto, ni siempre tienes la razón. Esto es lo que es importante de hacer los grupos de participación, compartir realmente, no establecer polémica, sí un diálogo, y aprender a confrontar las ideas, nada más, y sobre todo los testimonios. A lo que yo me refería que Sí. depende es si es parto normal o cesárea. ¿Ok? A eso Ok. me refería. Magnífico.
Sí, porque si no se te abre la rajada. Exacto. Claro, Sí, A eso me sí, refería. perfectamente. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Doctora Carmen Espinosa, muchas gracias. Un placer, como Doctor siempre. Leopoldo, gracias. Gracias a usted. Karina, Muchas gracias. gracias a ustedes por escucharnos y escuchen la siguiente emisión que también va a estar interesante. Por lo pronto, gracias y hasta pronto. teobroma.mx